Bueno, hoy vamos a hablar del Sistema Internacional de Unidades. El Sistema Internacional de Unidades también es conocido como el Sistema Internacional de Medidas y es un sistema heredado del sistema métrico decimal que es usado como norma en casi todos los países. Este tipo de sistemas definen o unifican los parámetros que establecen una unidad de medida, lo que permite que no se generen confusiones. Es decir, un metro medido en Colombia medirá igual que un metro medido en la China. El Sistema Internacional de Unidades está basado en fenómenos físicos, como la temperatura, la velocidad de la luz o la carga del electrón. Para tener un ejemplo, hablaremos del metro. El metro es una unidad de longitud y es tomado a partir de la distancia que recorre la luz en el vacío en 3 nanosegundos, o para ser más precisos, en 1 sobre 299.792.458 segundos. La única excepción en el Sistema Internacional de Unidades está definida por la unidad de masa. El kilogramo está basado en un cilindro de 39 milímetros de diámetro por 39 milímetros de alto, construido de una aleación 90% platino, 10% iridio, guardado en una caja fuerte en la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. Vamos a hablar de las unidades básicas. Las unidades básicas están basadas en magnitudes físicas, como lo habíamos dicho anteriormente. Tenemos entonces la longitud, el tiempo, la masa, la intensidad de corriente eléctrica, la temperatura, la cantidad de sustancia y la intensidad lumínica. Cada una de esas magnitudes tiene un símbolo dimensional, como podemos ver en la tabla que tenemos en la pantalla, donde por ejemplo para la longitud está representado por la L mayúscula, el tiempo por la T mayúscula y así sucesivamente. A cada una de estas magnitudes físicas le corresponde una unidad básica. En el caso de la longitud tenemos el metro, del tiempo tenemos el segundo, de la corriente tenemos el ampere, de la temperatura tenemos el Kelvin, etcétera, etcétera. Para el metro tenemos la M mayúscula, para el segundo la S minúscula, para el kilogramo la K y la G minúscula, para el ampere la A mayúscula, para el Kelvin la K mayúscula, para el mol pues igualmente el mol y para la candela el CD. Ahora vamos a hablar de las unidades derivadas. Las unidades derivadas son aquellas que vienen como producto de la combinación de las unidades básicas. Tenemos entonces frecuencia, fuerza, presión, potencia, carga, voltaje, resistencia, conductancia, capacitancia e inductancia, entre otros. Hay muchas más. Cada una de esas magnitudes físicas está representado por una unidad básica. En el caso de la frecuencia tenemos el Hertz, de la fuerza el Newton, de la presión el Pascal, de la potencia el vatio, etcétera, etcétera. Y cada una de esas unidades básicas, al igual que en el caso anterior, tiene un símbolo. Por ejemplo, el Hertz se representa con la H mayúscula, Z minúscula, el voltio, por ejemplo, con la B mayúscula, la resistencia con la letra griega omega y así sucesivamente. Ahora vamos a hablar de los múltiplos y los submúltiplos. Resulta que esas unidades de las que hemos estado hablando, tanto como las básicas como las derivadas, vienen definidas en un parámetro fundamental, pero de estas unidades existen múltiplos y submúltiplos, que nos permiten que cuando estemos trabajando con cantidades muy grandes o con cantidades muy pequeñas, simplifiquemos nuestras operaciones matemáticas. Por decirlo de alguna manera, si se fijan en la tabla, podemos ver que tenemos la unidad. La unidad, en este caso, por ejemplo, cuando hablamos de volts, vemos que tenemos una magnitud que no tiene un prefijo. Los múltiplos y los submúltiplos se pueden representar sencillamente como prefijos que anteceden la magnitud de la cual estamos hablando. Entonces, cuando la magnitud no tiene prefijo, estamos hablando de la unidad. Y de ahí en adelante, el prefijo nos indicará
qué multiplicador le corresponde. Por ejemplo, en el caso de kilo, por ejemplo, para los kilogramos tenemos que es 10 a la 3. Y en el caso de los mili, como los milímetros, tenemos 10 a la menos 3. Vamos a realizar un ejemplo. Vamos a convertir de metros a kilómetros y a milímetros. En este caso tenemos entonces un metro y queremos saber cuánto corresponde en kilómetros. Si nos fijamos aquí, la unidad no tiene prefijo, por lo tanto el multiplicador es 10 a la 0. Ahora bien, kilómetros, si nos fijamos, kilómetros, tenemos entonces un prefijo que acompaña la unidad. Recuerden que, de acuerdo a la tabla que vimos anteriormente, kilo tiene un multiplicador equivalente de 10 a la 3. Lo que hay que hacer entonces para convertir entre unidades es básicamente coger el exponente de la unidad en la que estamos y le vamos a restar el exponente de la unidad a la que queremos llegar. Eso nos da entonces menos 3. Quiere decir que si cojo un metro y lo multiplico por 10 a la menos 3, obtendremos algo así como 0,001 kilómetro. ¿Sí? Ahora vamos a convertir ese metro en milímetros. Vamos a pasarlo a milímetros. Entonces, una unidad básica acompañada de un prefijo. El prefijo mili tiene un valor equivalente de 10 a la menos 3. Lo que hacemos entonces es restar el exponente de la unidad en la que estamos y con el exponente de la unidad a la que queremos llegar. El resultado entonces nos da 3. Quiere decir que si yo cojo un metro y lo multiplico por 10 a la 3, obtendré que un metro corresponde a 1000 milímetros. Hagamos otro ejemplo. Vamos a pasar de kiloohms a ohms y a megaohms. Vamos a suponer que tenemos entonces 2 kiloohms. Unidad básica, prefijo. El prefijo kilo tiene un equivalente de 10 a la 3. Vamos a pasar a ohms. Ohms no tiene prefijo, quiere decir que vamos hacia la unidad básica. La unidad básica tiene un equivalente de 10 a la 0. Por lo tanto, 3 menos 0 nos da 3. Lo que quiere decir que si cogemos 2 kiloohms y lo multiplicamos por 10 a la 3, nos dará 2000 ohms. Quiere decir que 2 kiloohms es equivalente a 2000 ohms. Ahora vamos a pasar esos 2 kiloohms a megaohms. Entonces tenemos un prefijo mega, M mayúscula, que quiere decir 10 a la 6. Por lo tanto tenemos que estamos en kilo, que sería 10 a la 3, y le vamos a restar el exponente de mega, que es 10 a la 6. Eso nos da entonces menos 3, teniendo entonces que si multiplicamos 2 kiloohms por 10 a la menos 3, obtendremos algo así como 0,002 megaohms. ¿Sí? Básicamente sería esa la manera de hacer las conversiones entre unidades. Vamos a convertir de picofarad a milifarad y a microfarad. Tenemos entonces como ejemplo un picofarad. Pico, el prefijo, es equivalente a 10 a la menos 12. ¿Sí? Y micro tiene un equivalente de 10 a la menos 6. Por lo tanto, menos 12 menos 6, eso nos da menos 6. Quiere decir que si cogemos un picofarad y lo multiplicamos por 10 a la menos 6, obtendremos 0,000001 microfarad. Esa es la manera correcta de hacer la conversión.
Ahora vamos a coger ese mismo picofarad y vamos a multiplicarlo y vamos a convertirlo a milifarad. Vamos a hacer esa conversión. Entonces, recuerden que pico tiene un valor correspondiente de 10 a la menos 12 y mili tiene un valor correspondiente de 10 a la menos 3. Por lo tanto, menos 12 menos 3 igual a la menos 9. Quiere decir entonces que un picofarad multiplicado por 10 a la menos 9 nos dará 0,000000001 milifarad. Verifiquemos nuevamente. 3, 6, 9. Es correcto.